¿Verdad? Tengo en sala hoy a una persona muy especial, un escritor militar. Se trata del coronel Hugo Morales, quien nos está regalando un libro que se llama 36 años de destrucción, sangre y lágrimas. Bienvenido al estudio de Conexión GT y la red Noticias Radio Televisión. ¿Cómo está mi coronel? ¿Bien? Muchas gracias, Richard, por la oportunidad. Un gusto de saludarlos y qué bien que anden visitando Nueva Delhi, al otro lado del mundo. Y pues son nuevas experiencias cada día para poder anotar en otra novela a futuro. Quizá usted se dedica también a escribir sus nuevas aventuras. En eso estaba muy coronel. Mire mi coronel, 36 años de destrucción y lágrimas. Es un título fuerte, ¿no? Es un título fuerte porque usted está pues rompiendo paradigmas que de alguna manera se han establecido como verdades absolutas en Guatemala. ¿De qué se trata su libro? Obviamente el conflicto armado, pero ¿cuál es el ángulo que le da? ¿Qué es lo que usted pretende con este libro, mi coronel? Bueno, quisiera hablar un poco antes del libro 36 años de destrucción, sangre y lágrimas, hablar un poco de mi libro anterior. ¿Cuál? El libro anterior es el libro En las botas de un caibil. Ese libro lo comencé a escribir, digámosle, a mediados de 2015, 2014, no tengo la fecha precisa. Comencé con unas anécdotas para mi familia, las anécdotas que había vivido durante el enfrentamiento armado interno. Entonces ese libro realmente tiene un compendio de mi vida de 2 años que estuve en el Triángulo Ishil. Yo era capitán segundo y comandaba una unidad de infantería. Mi arma natural es la artillería, pero durante el enfrentamiento armado los oficiales de distintas armas y servicios terminamos siendo infantes, porque era la preponderancia del ejército y la fortaleza en ese momento. Entonces ese libro hace una recopilación de mis 2 años en el Triángulo Ishil. Cuando termino el libro, pues a muchos les gustó y me dijeron de que al final les dio la impresión de que había una segunda parte. Entonces yo fui muy escéptico y realmente creí que ya había cumplido con la misión de haber escrito un libro. ¿En qué fecha publicó su primer libro? Ese lo publiqué el 14 de septiembre de 2016, o sea, hace 6 años exactamente. Claro. Y pues como le decía Richard y amable audiencia, el libro ese se publicó y fue bastante exitoso, por así decirlo. Estuvo varias veces como uno de los libros más leídos en Guatemala, a pesar de que somos una cultura de no lectura. Sin embargo, en la librería Sofos y también en Artemis y Edinter estuvo como uno de los libros más vendidos. ¿Todavía se puede adquirir? ¿Todavía está en el... Todavía se puede adquirir, ahorita solamente se puede adquirir en la librería Sofos, en las tiendas de Mundo Extremo o descargarlo en Amazon o hacer una solicitud. En Amazon está en versión digital y en versión impresa. En las botas del Entonces, en las botas de un caibil. Y ahí usted relata diferentes anécdotas. Cuéntenos una anécdota simpática, algo porque recuerde que en esta estamos en una variedad de televidentes, de radioescuchas, y estamos radio, televisión, entonces, para contarles a la gente cuando piensa en caibil, piensa en un soldado que está en medio de la jungla, un Rambo, una persona que está capacitada y formada para destruir al enemigo. Pero cuéntenos algo, una anécdota del caibil. Cuéntenos una anécdota donde podamos humanizar a ese personaje que nos han pintado a través de la narrativa pues, de los medios de comunicación, que ya sabemos que tienen de alguna manera una orientación ideológica. Cuéntenos algo sobre el caibil. Humanicemos a ese caibil. Bueno, una anécdota suya. En realidad el título se pretendió que el lector se sumiera en las botas de un soldado, no de un caibil, sino de un soldado que son seres humanos, con familia, con hambre, con exactamente. frío. Sí, que creen que son máquinas. Exactamente. Yo quería que el lector se pusiera las botas, se situara en el campo de batalla y fuera a combatir y trasladarle las vicisitudes que había pasado a través de los 2 años en el Triángulo Ishil,
Pero una de las anécdotas más impactantes dentro de toda la lectura que hay, porque hay muchas anécdotas, es una secuencia de vivencias en realidad, se da el 1 de noviembre de 1986. Estábamos durmiendo en el puesto de mando, yo me encontraba en el puesto de mando. 1 de noviembre de 1986. Primer año de gobierno de Vinicio Cerezo. Sí. Se comenzaron a escuchar detonaciones y un fuerte nutrido de ametralladoras. Y comenzamos a preguntarnos, ese día exactamente, el día anterior había iniciado una operación militar de varias patrullas en distintas regiones del Triángulo Ishil. Y ese día era, por así decirlo, se cumplían 24 horas de andar las patrullas fuera. Se escuchaban las detonaciones y comenzaba a preguntarse por radio quién era el que estaba teniendo un enfrentamiento armado. Y se comenzaron a recibir noticias de las diferentes patrullas y los diferentes destacamentos y todo el mundo se reportaba sin novedad, pero había una patrulla que no se reportaba y era la del subteniente Joaquín López. Y pasaron las horas, alrededor de mediodía llegaron los primeros soldados a un destacamento cercano a Nevaj, que se llamaba Zumbal, o la pista, le decíamos, porque tenía una pista de aterrizaje y allá aterrizaban avionetas que traían productos de La Perla, que llevaban víveres y sacaban heridos, enfermos, o sea, campesinos, ¿verdad? Y llegaron unos soldados a ese destacamento, algunos llegaron descalzos y otros llegaron hasta sin armamento. Resulta que la patrulla del subteniente Joaquín López había sido atacada en el Cerro Cotzol esa madrugada. Según contaron los soldados, las versiones fue de que recibieron primeramente un nutrido fuego de ametralladoras y fusilería. Ellos eran una patrulla de alrededor de 25 soldados, incluyendo al oficial, un oficial, 25 soldados, y comenzaron a recibir fuego alrededor de todo el destacamento. Algunos soldados habían cometido el error de quitarse las botas en la noche. Parece que el día anterior ellos habían cruzado un río y estaban empapados y en la noche decidieron quitarse las botas y hacer una pequeña fogata. Por supuesto, ellos estaban siendo vigilados por los delincuentes terroristas y consideró el enemigo pues de que era una oportunidad que no había que perder y efectivamente no perdieron la oportunidad. A tal cuenta que los soldados manifestaron que se habían acabado la munición de sus tolvas, manifestaron que entró en una fase de combate cuerpo a cuerpo, machete contra machete de los campesinos, porque después del nutrido fuego de fusilería y ametralladoras, recibieron ataque de campesinos, nosotros le llamamos comunidades de población en resistencia, las famosas CPR, y atacaron a los soldados. Ellos estiman que eran más de 100 personas y ellos apenas 25. De tal forma que algunos lograron huir, ya no les quedó otra opción, pero capturaron a un oficial y 6 soldados vivos. Y pues a todos los mataron. Al subteniente Joaquín López le grabaron en la espalda EGP con un cuchillo o un machete. Y de último le dieron un tiro de gracia. Son versiones que contaron algunos soldados que pudieron ver todavía a lo lejos viendo cómo mataban a su comandante. Al día siguiente pues se sacaron otras patrullas y se concentraron a rastrear todo el área. Por supuesto, los delincuentes terroristas ya no estaban en el lugar y pues solo se encontraron 2 tumbas en el Cerro Cotzol. El Cerro Cotzol está ubicado, por así decirlo. Todavía los enterraron, ¿no? Entonces... Sí, los enterraron. Hicieron 2 tumbas. En una metieron los comunitarios enterraron al oficial. Así es, a todos los soldados. Enterraron en una tumba a 4 y en otra tumba enterraron a 3. Y los metieron por grados. Primero el subteniente, el sargento, el soldado de primera, el cabo. Ahí murió el subteniente, murió el sargento, un cabo y el resto eran soldados. O sea, 4 soldados, un cabo, un sargento y el subteniente. Todos tenían un disparo en la cabeza como tiro de gracia. Y el subteniente Joaquín, como era el líder de esa patrulla, él era un oficial de ingenieros, pues. Pero la guerra obligaba a que había que
presentarse como infante en cualquier momento. Él era un caibil, parece que tenía algunos meses, menos de un año de haberse graduado, pero su tropa era tropa regular, pues. Entonces, esa es una de las anécdotas que están plasmadas en el libro y están documentadas con fotografías donde la guerrilla, los delincuentes terroristas le grabaron EGP en la espalda. Pero algo más, le volaron con un machete parte de su pierna como el muslo, de la parte trasera del cuerpo del subteniente, se lo mutilaron y dejaron viva la piel, ¿verdad? Esa es una de las anécdotas que están plasmadas en el libro, pues. Ojalá que nos pueda compartir algunas de esas imágenes para ponérselas aquí a los televidentes, nos las envíe ya, como esto lo vamos a editar. Pero fíjese que de esa anécdota yo puedo rescatar la crueldad de la guerra, y es que cuando hay un enfrentamiento, pues las comunidades o la población de resistencia se encontraba en medio de dos fuegos, ¿no? Si apoyaba al ejército, sí, sí, la guerrilla les caía encima. Y si apoyaban a la guerrilla, pues el ejército también les caía encima. Estaban a fuego cruzado estas comunidades, ¿no? Sí, 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 la realidad es que se quedaron como... Las comunidades, pues eran comunidades que o apoyaban al ejército o apoyaban a la guerrilla. Pues estaban en una situación bastante complicada. Se volvían. Por eso es que la operación aquella de fusiles y frijoles, pues tuvo algún grado de impacto, ¿verdad? En la guerra. Sí, sí, así es. Porque efectivamente logró voltear esto y se generó las famosas patrullas de autodefensa civil. Porque es que ahí no había para dónde. Y aquí también algo sí, fueron que es momentos, importante rescatar el hecho de la crueldad y la tortura. Muchas veces le dicen a los militares, es que ustedes son matamarrados. No, y aquí usted se da cuenta que todos estos prisioneros fueron torturados, como dice usted, como está relatando, la corte del muslo, de la parte de la pantorrilla del oficial, y además grabarle en la espalda, ¿verdad?, las siglas de EGP, Ejército Guerrillero de los Pobres. Es que yo pienso, cuando empezamos la entrevista, que se ha creado una narrativa un poco romántica alrededor de el guerrillero, y es que pues se asume que el guerrillero era un luchador por la libertad, un romántico, pero la realidad nos muestra que pues, la crueldad de la guerra fue mucho más allá que un simple ideal, ¿no? Se convirtieron en verdaderos delincuentes terroristas. Así es. Bueno, eso es en el libro que tenemos ahora. ¿Qué podría esperar el lector, verdad, en esta nueva edición? Realmente la intención del libro de las botas de un caibil pretende realmente, como dije hace un momento, que los lectores se involucren, se vean imbuidos en la lectura, que se sientan unos soldados, que se sientan que conocieron a un oficial, a muchos oficiales que ahí se relatan, que conocieron a muchos soldados, y que pues la guerra no es bonita, de verdad no es bonita. Quienes ya la vivimos, quienes ya la sufrimos, pues no es nada agradable, y creo que somos los últimos, a pesar de que nos preparamos, nuestra carrera es prepararse para la guerra, pero al final de cuentas uno sabe que los primeros que van a morir son los soldados, pues. Después vendrán otras circunstancias y daños colaterales, pero en realidad es el soldado quien se ve de frente a frente con un enemigo. Entonces ahí nace la historia. Cuando termino yo de escribir el libro y ya está publicado, entonces le decía de que comienzan a surgir versiones y comentarios a lo personal. Me decían, mira, ¿y cuándo sale el segundo libro? ¿Va? Yo en ese momento pues estaba dedicado a publicar el primero, y le cuento que a la fecha de hoy el primer tiraje se hicieron 1000 ejemplares. 1000 para Guatemala es un número bastante fuerte. Sin embargo, el libro ha gustado tanto que hubo que hacer una segunda impresión de 500 ejemplares, de los cuales prácticamente ahorita estoy pensando en una tercera impresión o en una segunda edición. Porque pues hay que tal vez agregarle más anécdotas. No, lo que sucede es de que el libro le gustó a algunas personas
y me lo pidieron para traducirlo al inglés. Ahorita el libro hay una fundación que yo cedí los derechos, porque realmente el motivo nunca fue lucrar con el libro, pues lo único que se preocupa uno es recuperar la inversión, porque aquí uno paga la impresión, paga la corrección, paga la corrección, paga el diseño, paga todo. Eso es todo lo sale de la bolsa de uno y se gastan alrededor de 35, 40 mil quetzales dependiendo de los materiales. Pero es un precio pequeño si usted lo compara con la rectificación de la historia, mi coronel. Yo soy un creyente de que la historia debe ser contada no por los que son políticamente vencedores, porque en este caso la guerrilla fue militarmente derrotada, pero políticamente salió vencedora, porque salió totalmente de acuerdo. Ganando, y entonces ellos hicieron una historia y usted ve en los libros de texto de primaria, donde el ejército se le pinta como algo así. Mire, pero ni los alemanes con Hitler, ni los japoneses, no. El ejército no era político, no era deliberante, era obediente. Y sigue siendo obediente. Entonces hay que reescribir la historia con los factores reales de la guerra que implican la acción constitucional y legal. Y además legal que tuvo el ejército en ese momento. No vamos a negar que en el calor de la guerra pues se dan a veces excesos, pero los excesos se fueron de ambos lados. Pero aquí la historia se cuenta solamente de acuerdo al interés político del que está haciendo. Entonces, este esfuerzo suyo es un esfuerzo loable que pues ahora vemos la segunda parte, ¿no? Y el título está mucho más fuerte, ¿no? El título está... Sí, entonces a raíz de eso pues pasaron un par de años y yo decidí comenzar a escribir un segundo libro. Pero yo no que había más historias mías, pero yo no quería ser el protagonista principal, quería que fueran otros actores. Y de esa cuenta voy articulando diferentes historias de oficiales y soldados. ¿Perdón? Historias de otros oficiales, de soldados, me imagino. Así es. Entonces, el libro de 36 años de destrucción, sangre y lágrimas es un libro que tiene 27 capítulos. Y cada capítulo es una historia distinta, un evento distinto que relata. Con un protagonista distinto, pero ojo, ¿esos protagonistas están con nombre propio o son seudónimos? No, están con nombre propio. Algunas personas... O sea, que son testimoniales. Por ejemplo, estamos hablando de un libro testimonial. Así es. Son 2 o 3 capítulos en donde, pues, traté de que las historias que se incluyeran en este nuevo libro fueran historias de personas que las vivieron. Por supuesto, hay relatos ahí donde las personas fallecieron. Entonces se le contó la historia realmente cercana a estas fotos cerca de los hechos, que vivieron los hechos a la par de los eventos, porque no quería trasladar la historia que es seria, no me lo contaron, no lo viví. Esa es la dinámica que se utilizó en el libro. De esa cuenta, pues, hay 27 capítulos ahí, cada uno de ellos refleja una historia. Comienza con el evento de esta capa, la emboscada en esta capa. Esa emboscada fue en 1966, donde murió el capitán Dando Dolores Mesa y los soldados que fueron emboscados a poco de kilómetros de Orobondo. Y que hay un monumento a la María de la Catedral y la mitad de los sacerdotes. Algunos yo he ido por la oportunidad de ir al par de años y es muy emotivo el evento realmente. Entonces el libro comienza con esa historia, comienza relatando cómo mataron al capitán, quién lo demostró y de uno de los participantes el señor Llores, que ahora es esto. El señor ese que ha dirigido jueces revolucionarios. ¿Cómo se llama? César Montes. Sí. De hecho, él participó en esa emboscada y pues esto ahí se relata y me la contó porque fue el Gordillo. Francisco Gordillo. Francisco Gordillo. Él es que en el hospital estamos en plena pandemia, que comenzó a salir en los primeros días del 2020. Estamos en plena pandemia, entonces es un poco difícil visitar o recopilar lo que yo hubiera
telefónicas, muy pocas personas no logramos revivir con las cosas. Entonces también ahí en ese libro se relatan daños colaterales, porque hay tres historias de personas que no eran parte de la guerra, pero se vieron muy vidas. No, es que los daños colaterales son efectos de la guerra que afectaron a ambos lados, ¿no? Personas que no tenían que tener ni portar el uniforme, ni estar con la camiseta ideológica de la guerrilla para estar afectados. Es más, todo el país fue afectado, la infraestructura fue afectada. Pero me estaba hablando de la familia Sagastume. Cuénteme, ¿qué pasó con la familia Sagastume? Bueno, la familia Sagastume es una familia aquí cercana a la ciudad capital. Tengo entendido que es allá en Chuarrancho, ellos tienen una finca por muchos años, la familia está dedicado a eso y comienza a darse un movimiento, digámosle, urbano, de una facción de estudiantes que es de la Universidad de San Carlos que se involucran y de esa cuenta pues se comienzan a presionar a la familia. Un día llegan a la casa patronal y matan al señor Sagastume, padre de familia. Bueno, se desarrolla una serie de hechos que pues son lamentables, que no tenía nada que ver, sencillamente él era un enemigo, porque pues tenía propiedades, pues. Entonces, tener propiedades en ese entonces, negocios, era ser enemigo del pueblo, enemigo de ellos, porque no eran enemigos de nadie más, ¿no? Enemigos siempre y cuando no apoyaran la acción revolucionaria, porque lo que se empezó a dar era un impuesto de guerra, que era mire, el impuesto de guerra de que se daba en los años 60, 70, 80, se convirtió en una extorsión ideologizada, pero era extorsión. En una extorsión, Sí, llegaban con el así es. finquero y si no daba, lo mataban o le dañaban el cultivo. Pues yo lo he contado varias veces aquí en el programa, en San José Panemaché y San Antonio Panemaquín, era allá donde cuenta donde fue el combate de Cuyomanso con el famoso aquel comandante Pablo, no, el que, ay Dios mío, uno que fue diputado del FRG. Bueno, la cosa es de que ellos llegaban a la finca, era de la familia Arribiaga, y ellos empezaron a extorsionar en San Jorge. Como llegó a pagar el administrador y ahí mismo se lo quebraron, lo mataron. Entonces a la finca de San José y de San Antonio, que en esos tiempos administraba mi hermano, se le pidió el respectivo impuesto de guerra, ¿no? Pero con la experiencia de que el que llevaba el dinero lo mataba, pues, pues no se llevó. ¿Y qué fue la reacción de este comandante guerrillero? Pues mató al administrador de la finca, mató al caporal, quemó la finca. Pablo, ay Dios mío, que fue diputado, lo vamos a... Monsanto. No fue Pablo Monsanto, no, fue Pablo Zeto. No, tampoco. Era un... Tampoco. Era un diputado blanquito, alto, que fue diputado por el FRG y luego fue diputado como estuvo en el partido de Maestra. Bueno, pero entonces estamos viviendo esas historias que está narrando usted, como la del señor Sagastume, quien por tener se convertía en enemigo. Y esos son los daños colaterales que toda la población vivió. Toda la población. Tremendo esto, ¿no? Y con él, ¿cuántas historias son? 27. 27. Son 27, entonces ahí involucra... ¿Usted les puso fotos o documentos, testimonios? Sí, ahí por ejemplo hay algunas donde hay fotos. Las familias de los que estuvieron muy cercanos a esos hechos me prestaron algunas fotos, otras tomé fotos de los medios de comunicación que en ese entonces dieron cuenta de la noticia, ¿verdad? Pie de página de los periódicos. Pues ahí hay también una masacre, la masacre de Chacalté está relatada en este libro también. Con eso hicimos un programa la vez pasada con mi coronel del Recinos, o Platero. Sí, Recinos. Sí. Ese es. Entonces, la masacre de Chacalté está relatada también en este libro desde el punto de vista militar, porque pues la masacre tuvo un motivo. Realmente tuvo un motivo. ¿Por qué fue que se dio la masacre de Chacalté? No sé si en esa oportunidad el coronel Recinos amplió un poco sobre el tema, pero
le quiero contar el preámbulo. Como usted ya sabe cómo se suscitó la masacre, había un destacamento en Chajul, específicamente había una compañía de fusileros y pues tenía el control de todo el área del norte del departamento del Triángulo Ishil, básicamente no el departamento sino el Triángulo Ishil, y llegó una información de un buzón vivo al destacamento. El comandante de unidad, un buzón vivo se le llamaba a una pequeña granja que tenía la guerrilla, donde tenía cerdos, cabras, gallinas, o sea, era una granja que servía para alimentar a sus huestes, prácticamente a sus combatientes. Entonces, prácticamente cortándole el abastecimiento al enemigo, pues los ponía en aprieto, ¿verdad? Lógicamente. Entonces, el comandante de esa unidad ordenó que se fueran 2 oficiales y 50, 60 hombres a ver qué pasaba con ese famoso buzón vivo. Y en el camino, obligadamente, les quedaba Chacalté. Chacalté les dio alojamiento en la escuela, los aposentó en la escuela. Ahí era una unidad muy bien organizada. Bajaron la bandera delante de ellos, los soldados sirvieron como testigos de la disciplina que tenía la aldea, como bien organizada. Y al otro día los soldados salen en su ruta hacia el buzón vivo. Y efectivamente tuvieron un encuentro armado, o sea, había hombres armados ahí que estaban custodiando. La misión era no traer nada, la misión era destruir todo el buzón vivo. Y efectivamente, después del encuentro armado, pues los oficiales y las tropas se dedicaron a matar a todos los animales que hubiera ahí y dejarlos ahí en el campo. Venían ya de regreso, porque ese mismo día se dio la acción en las horas de la mañana. Cumplieron la misión y sin mayor dilación retomaron el regreso. Llegaron a Chacalté, porque era un paso casi obligado, y siguieron su camino hacia Chajul, y ahí terminó la misión de los soldados. Sin embargo, por los hechos después recopilados, se asume de que ellos creyeron, el grupo terrorista creyó que probablemente Chacalté había proporcionado la información del buzón vivo, porque eran los más cercanos. Probablemente la población no lo sabía, ¿verdad? Porque ellos estaban a muchos kilómetros donde estaba el buzón vivo. El asunto es de que días después baja la guerrilla, rodea Chacalté y se da un encuentro armado. Los pobladores de Chacalté tenían rifles de cacería, no tenían armamento, digámosle, fuerte, y de esa cuenta mueren más de 120 personas en ese evento. ¿Y hay alguna persona sindicada por eso, mi coronel? Pues hasta el momento, algunas de las personas, por ejemplo, hoy me recuerdo de que uno de los mencionados era un combatiente con seudónimo Peter. Peter era, porque ya falleció de manera, mire, ves la vida, hermano de la señora Rosalina Tuyuc. Y él falleció ahí por el área de Sololá, parece que iba a la vera del camino y un carro lo atropelló y murió atropellado, y él parece que iba algo tomado el señor. La cosa es de que murió a raíz de un accidente de tránsito, pues. Eso fue lo que salió en los medios de comunicación. Parece ser que este señor Peter tenía el grado de teniente en ese momento, y él fue uno de los que participó. En el aspecto jurídico no le podría ampliar mayor cosa, porque son los abogados como el coronel Recinos y otros quienes están en ese esfuerzo y han logrado viajar incluso y contactar a algunas personas que estuvieron en Chacalté en ese tema. ¿Y qué en el evento. Sí, mi coronel. ¿Y qué otra? Entonces esa es una de las historias. Esa historia es terrible. Ahora, ¿y qué otra historia recopila su libro, 36 años de destrucción, sangre y lágrimas? Bueno, se involucran también algunos hechos, como por ejemplo la moral que se daba a la tropa. Estaba la hora cultural del ejército. La hora cultural del ejército se mantenía viajando de comando en comando. Había conciertos, habían cómicos, habían cantantes, había música, y estaba la famosa Quad Victoria. No sé si alguna vez se acuerda usted de ella. Era una dama que no fue una sola, sino que fueran diferentes damas que llevaban moral a la tropa, hablaban con la tropa. Regularmente era una dama
con características físicas muy atractivas, y pues los soldados la enamoraban, le mandaban cartas, era parte de la moral. Entonces lo que se hace es reconocer de una u otra forma que esta gente también coadyuvó con el enfrentamiento armado interno, llevando historias, llevando anécdotas, llevando distracción, llevando alegría. Moral, elevando la moral de la exactamente, levantar la moral de la tropa. Pero también hay eventos, por ejemplo, esta de doña Telma. Hay una señora Telma que es una señora, otro daño colateral. Ella, son 2 o 3 historias de personas civiles que se involucran ahí, pero también el caso de doña Telma es un caso muy especial. Ella era una niña de 12 años, un día X su papá y su mamá y sus hermanos, algunos de sus hermanos se fueron a Nevaj, vivían a un par de kilómetros de Nevaj, y se quedó ella, tenía 12 años cuidando a sus hermanos pequeños. En la noche llega un grupo pidiendo comida y preguntando por el papá. El papá pues lógicamente no estaba y él dice que no estaba y le pidieron que abriera la puerta. Abrió la puerta y ella pensó que eran soldados. Y resulta que le pidieron comida. Tenía una niña de 12 años, sacó lo que pudo, le pidieron granos, se llevaron lo que quisieron. El grupo guerrillero fue a otras casas de la misma aldea y parece que hicieron la misma situación. Antes de retirarse, ella pensó que ya había terminado todo, le dijeron que se fuera con ellos. Ella se negó y la golpearon y la obligaron a irse con ellos, la amarraron y se la llevaron con ellos. A varios kilómetros de la aldea acamparon. ¿Reclutamiento o no? ¿O secuestro? Era un secuestro, un reclutamiento probablemente. Ellos, recuérdense que tuvieron muchos combatientes, niños, sí, en sus filas. De hecho hay un libro que es escrito por, no me recuerdo, un sacerdote que se llama Chepito, y el sacerdote, no me recuerdo, un sacerdote jesuita, pero hay un libro escrito por ellos que lo acabo de leer, pero se me olvida el nombre del sacerdote. El asunto es de que esta niña, porque era una niña, estando ya en el campamento terrorista, la violan y ella se convierte en un mar de lágrimas. Parece que dentro del grupo que habían secuestrado, capturado, llevaban más personas. Una persona de los secuestrados la ayudó a escapar, la ayudó a soltarse, escapó. Ella conocía más o menos el terreno en el que se estaba moviendo y regresó casi en la madrugada a su casa. Nunca le contó a su papá que la habían violado. Ella era es una mujer indígena, todavía vive, Marta, ya es una señora de 60 y algo de años. La señora regresa a la aldea, cuida a sus hermanos, el papá regresa de Nevaj, no le cuenta nada, y así pasa, pero ella se queda traumada y con un gran resentimiento de por vida. El asunto es de que a los pocos días la guerrilla pasa por los campos de cultivo e encuentra al papá. El papá no era un campesino ni un indígena cualquiera. Él era una persona próspera. Ella menciona que en su casa tenían cabras, tenían vacas, tenían gallinas en abundancia, y el papá era fuera de lo común, menciona ella. Era un hombre que se dedicaba al trabajo, era un hombre próspero, y a él sí lo querían o secuestrar o integrar, pero ya no era un hombre joven tampoco él en ese momento. Entonces, como él se niega, él ya se había negado una vez, y ellos ese día que llegó a la casa y no la encontraron, pues dejaron el tema ahí. La niña regresa, la violan, regresa por su cuenta, pero a los pocos días el papá está en el campo con uno de sus hijos varones. La guerrilla lo encuentra labrando su milpa, lo asesinan ahí y lo dejan muerto junto con su hijo. La señora, doña Telma, pues años después se casa y ha emprendido una lucha casi quijotesca en solitario, porque ella sí reconoció a algunas de las personas. Es más, en el libro relata de que algunos ya fallecieron, pero hay algunos vivos que ella quiere que se haga justicia. Cuando ella cuenta de que ha ido al Ministerio Público a dar la declaración, a poner la denuncia, el caso de ella no avanza, pero el caso contra los veteranos militares, pues ya sabemos cuáles son los resultados. Hay varios veteranos detenidos, esos casos sí avanzan, pero este caso que hay pruebas fehacientes, porque ella da fe, ella fue la víctima, ella encuentra que la justicia está parcializada para favorecer
a los delincuentes terroristas y afectar a las unidades que en ese entonces éramos legalmente constituidas, porque éramos soldados, no éramos ninguna facción, éramos los defensores del pueblo. Esa es otra de las historias que está plasmada también en el libro Mire, 36 años. de eso se trata la situación y lo que me ha motivado a mí. Comandante Pancho era el que sea. Pancho. Ah, Pancho, era del Orpa. Sí, Pancho que era. Él era del Orpa. Sí, comandante Pancho fue el de Sí, sí, sé quién es él, lo conozco. Entonces, mire, la ideologización de la justicia, la politización de la justicia, que se convierte en un péndulo, un instrumento de la revancha, nos está afectando actualmente. Ejemplo, vemos ahorita cómo se descubren algunas tramoyas, ¿verdad?, de la que se llamó a la Comisión contra la Impunidad, y cómo esas narrativas fueron empujadas a punto de llevar a los jueces a obligarlos, pues, prácticamente a salirse del esquema jurídico y pues prestarse a esta revancha ideológica. Hoy que la tortilla dio la vuelta, ¿verdad?, pues se victimizan, dicen no, pero lo que antes hubiera causado un repudio total de los medios de comunicación, ¿verdad?, en contra de un sindicado, ahora se convierten en víctimas. Creo que la politización de la justicia no es buena, no importa para qué lado sea. Así es, totalmente de acuerdo. La justicia se utiliza como un arma de destrucción por parte de la derecha, o de la izquierda, o del centro, o de las feministas, o de los machistas, de lo que sea, deja de ser justicia y se convierte en un instrumento de destrucción. Yo creo que libros como el suyo vienen a dar otro punto de vista, porque no podemos ser absolutos y pensar que pues toda la sangre, como dice usted, el dolor y la destrucción que se dio en el conflicto armado fue porque un grupo especial. Pues obviamente el ejército tiene una cabeza y una estructura de mando, pero a mí me llama la atención cómo hay hechos que la gente olvida. Yo nunca he escuchado a nadie, ninguno de los defensores de derechos humanos, manifestarse por la masacre por el acto terrorista del Parque Central. Y venga, ojo, ahí pusieron una bomba y mataron 17 civiles del aire. Mi hermano era bombero y recogió pedazos de mano, de ojos de ahí. Entonces, y ahí no pasa nada. Entonces, es muy triste esto, mi coronel. Yo creo que libros como el suyo vienen a aportar un granito de arena en la reconstrucción de una nueva historia, en la reconstrucción de la historia de Guatemala, donde pues se demuestra que en este conflicto no hay víctimas y victimarios, sino que todos fuimos víctimas, toda la población fue víctima. Luego mi hermano no estuvo en el ejército, yo sí, pero ver eso, ¿no?, ver destruida todo el esfuerzo del abuelo de 60 años para tener una finca, para que venga el comandante Pancho y queme toda la finca. Y lo peor es que esa finca no volvió a producir. ¿Y quién salió damnificado? ¿Quién salió damnificado? Pobladores. Pues los pobladores. Los pobladores se quedaron sin trabajo, imagínense qué culpa tenía el caporal. Nada. Hay una gran lista de afectados, daños colaterales. Se recuerda a usted, pues, torres de destrucción, sí, alcaldías quemadas, se quemaron todos los registros de hubo mucha destrucción. Vamos a entender una cosa. Políticamente también Guatemala no estaba estable. Ya habían golpes de estado técnicos. O sea, el que era ministro pasaba a ser presidente. También los muchachos se pasaron de piña, ¿va? Pero cuando llegó Vinicio Cerezo, seguía la cosa. Y es que entendamos que en nombre de la ideología se ha regado de sangre. Entonces, ahora vamos a aterrizar un poquito ya con su libro. Dígame, ¿este libro ya está a la venta, mi coronel? Bueno, este libro lo publiqué en el 2020, en plena pandemia. Sí. Hice el lanzamiento. Ahorita van a ser 2 años, el 5 de diciembre van a ser 2 años de haber lanzado el libro. Al momento, pues, es un libro que no ha tenido el éxito del anterior, pero
Yo creo que no es competencia del libro, ¿verdad? Son dos enfoques Son dos distintos, enfoques distintos. pero Okay. sí. Y si, por ejemplo, alguien nos está escuchando ahora, ya sea de izquierda, de derecha, del centro, de donde sea, y dice, yo quiero comprarme el libro del coronel, ¿verdad? ¿Dónde lo encuentra, Hugo? ¿Dónde lo encuentra? Bueno, igual se encuentra en la librería Sofos, está también en las tiendas del Mundo Extremo, está en Amazon también para aquellos que estén en el extranjero, lo puedan descargar en versión digital, versión impresa, o cuando a mí me escribió hace unos días, me escribió un guerrillero, se identificó como guerrillero y me dice, yo pertenecía al Ho Chi Minh, me dijo, quiero leer tus historias, me dijo. Bueno, le dije, escríbame, el precio es tanto, le dije, y yo se lo mando, le dije. Muy bien, me dijo. Espero que contés la verdad, me dijo. Yo cuento mi verdad, le dije. Yo no es mi verdad, yo cuento los hechos que se dieron, porque yo no estoy falseando ningún dato, ¿verdad? Porque todas son historias que una las viví yo y otras las vivieron los actores de cada uno de los eventos, como el de Doña Marta, como el caso de la familia Sagastó Menchuarrancho, como la familia Bigford, también que ametrallaron a los padres ahí sobre el Boulevard Vista Hermosa. Esas historias están en Oh, este libro. y hay cuántas Entonces, historias más como la que le cuento yo que, pues en este caso yo no puedo ser parcial, no puedo ser imparcial porque yo conocí a Gerardo, el caporal de la finca, y decía, bueno, pues este que no tenía nada que ver, se dedicaba a tener su, dejaron viudas a un montón de gente, ¿so por qué? huérfanos, ¿Por qué? dejaron huérfanos, ¿Por vivas. qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sencillamente porque los, pues Porque, finqueros, porque siempre el rico ha sido visto como el enemigo por ellos, pues, ¿no? pero no, El no, rico, el que tiene dinero, el que tiene carro, el que tiene una propiedad, un negocio, tratando de salir adelante, pues para ellos es el pero rico qué y es el rico que hay iba que a ser que destruir. Gerardo sea el caporal de la finca. ¿Y qué iba a ser don ¿Sí? Edelmiro que era el nombre? Son cositas así. Hay una gran lista de comisionados, alcaldes, concejales que murieron en el enfrentamiento armado. No porque hayan hecho algo malo, sino sencillamente por detentar un cargo público. Por eso fueron No, asesinados. es que eso es así, tanto por un lado como el otro. Pues bueno, mi coronel, a mí me da mucho gusto que hayamos platicado de esto y me parece que libros como el suyo vienen a aportar su granito de arena a la construcción de una nueva verdad en Guatemala, una verdad en la cual se pueda presentar al guatemalteco los puntos de vista, ¿va?, de los vencedores militares y no solamente los puntos de vista de aquellos que se han victimizado políticamente, que pues vamos a ver, hubo mucha violencia, hubieron mucha sangre de ambos lados de los bandos que se derramó, pero lo importante es que no se continúe con esto y libros como el suyo nos vienen a recordar los peligros de la guerra, los peligros de la polarización, que eso nos llevan a esto, a un confrontamiento entre hermanos, ¿verdad? Como dice usted, Así es, totalmente de acuerdo. tenemos que buscar el desarrollo, tenemos que buscar cómo salir adelante, no podemos quedarnos viendo atrás. El mayor socio comercial de Japón, ¿quién es? Estados Unidos. Y Estados Unidos ¿Sí? tiró 2 bombas atómicas sobre Japón. Y los japoneses no pusieron a rascarse la herida, pues se pusieron a ver cómo salen adelante. Entonces, todos juntos como Sí, yo creo que nación, la polarización y todos mire, esos grupos usted sabe que la sí división solo quieren seguir trae. en el conflicto, pero hay un Pero punto ahí porque que creo que quiero ganan resaltar. plata con eso, mi coronel, ganan plata con eso. Exactamente, a Es eso la voy. O industria de la sea, victimización. han vivido, yo No tengo una saben otra, frase ahí, que no esa saben gente se otra cosa más que acostumbró a vivir quejarse. de la sangre. No sabe cosa más que quejarse. Bueno, pues ahora vamos a terminar el tema del libro. Lo pueden, para todos ustedes que están acá, ya saben, en Sofos pueden encontrar el libro que lo vamos a poner en pantalla, ¿verdad? Para que ustedes puedan conocer el otro lado de la moneda. Pero entonces yo quiero platicar ya a nivel personal con usted, mi coronel. Recientemente Gracias, hemos aquí visto, estamos hablando. recientemente hemos visto algunas manifestaciones de exmilitares o personas que se eh, se identifican como Veteranos. veteranos y hacen exigencias. Y yo creo que de alguna manera las exigencias pues tienen un grado de validez. Sin embargo, la Constitución Política de la República nos dice que no puede haber resarcimiento por ese tipo de cosas. ¿Cuál es su posición desde el punto de vista de un oficial retirado?
Porque por un lado la Bueno, Constitución dice que no es legal, según lo que hemos estudiado, y por otro lado vemos que hasta a la gente de la izquierda le han dado resarcimiento. Entonces, ¿a qué jugamos? Pues no es legal cuando es para los bueno, soldados, pero sí es legal cuando es para los de la izquierda. ¿Cómo es la vuelta? sí, sí, sí. Bueno, yo creo que parte de eso, precisamente antes de la entrevista, estaba leyendo un comentario en un grupo de oficiales y coincido con ellos totalmente, que ese resarcimiento debe haberse dado, considerado en el momento que se resarció a la contraparte, pues, a los No grupos ahorita. terroristas, porque a ellos se les dieron terrenos, se les dieron facilidades, tecnología o técnicas para cultivo, para reinsertarse a la vida. Nosotros también debimos de haber tenido una reinserción de nuestra tropa. Resulta que le voy a contar una anécdota. A mí casi me hace llorar. Cuando se firmó la paz, yo era ya teniente coronel y estaba de alta en la zona militar número 20. Regresé a la zona militar número 20 por las anécdotas de mis libros, algunas están en Quiché, yo era capitán, pero en el 1996 yo me encontraba como oficial de Estado Mayor en la zona militar número 20 y me tocó a ir a desmovilizar y entregar y que recibir las armas de algunas patrullas de autodefensa civil de Chicamán y Uspantán. Voy, teníamos un acto, un protocolo que desarrollar, un programa, y habían un buen grupo. Pasaban de 150 a 200 hombres que estaban solo en esa localidad. Se cantaron los himnos, ellos estaban bien uniformados, pantalón de lona azul, camisa blanca, sombrero y con su fusil en porte. Lo único que les dimos a esos hombres fue un gracias. Ni siquiera les dimos un diploma del deber cumplido. No les dimos ni siquiera un refresco al terminar el evento. Yo solo fui porque pues no podía salir eso en mi bolsillo, pues. Pero miré a hombres y mujeres llorar entregando su fusil. Yo lo recibía. ¿Por qué? Porque les costó esa paz, les costó a ellos vidas también. Ellos perdieron hombres en esas luchas, Es pues. que veamos, Y lo único que el ejercicio y lo vale las gracias. No, mire, sí, eso fue todo. fíjese, cuando yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos amigos, porque yo respeto al combatiente guerrero, al combatiente, al ideólogo, y tenía Sí, sus sí, ideas y algo, como este César tuvo Montes. sus ideales y luchó Mire, César Montes, porque creía en ellos, pues. César Montes o el comandante Pacho, eh, eh, pues tienen sus ideales, hicieron lo que ellos creían que tenían que hacer, ¿va? Pero Así es. aún entre ellos, muchos no tenían una idea clara del tipo de gobierno que quieren. Vamos, la gente de las comunidades que apoyaba la guerrilla. ¿Usted cree, mi coronel, que ellos iban a tener una idea de qué es comunismo, qué es socialismo, qué es marxismo, qué es capitalismo? No tenían ni idea de nada. No, Hoy de por hecho, hoy, ni siquiera un estudiante no, universitario tiene incluso, claro el no, concepto y fíjese de que esos yo temas, he ¿verdad? tenido la oportunidad, estuve en una charla que me invitó a dar el licenciado, el que era el secretario de la oficial general Claudia Paz y Paz, ¿recuerda? De la Colochita. Sí, sí. Ella, Javier Monterroso, me llevó a la clase de maestría de Derecho Constitucional porque usted tal vez no se recuerda, pero para esa época que usted estaba allá combatiendo, pues yo estaba en el Congreso, yo fui constituyente. Entonces yo fui a hablar con los muchachos de la maestría de Derecho Constitucional. Y yo les preguntaba, bueno, ¿ustedes qué son? ¿Cómo se identifican? Ah, nosotros somos de izquierda, nosotros somos en contra de la revolución. Bueno, ¿qué libros de izquierda han leído? ¿Cuántos de ustedes han leído el Manifiesto Comunista? ¿Quiénes de ustedes han leído a Hegel, a Marx? Silencio absoluto. Sí, pero eso no implica que no tengamos entendimiento, me contestaba uno, porque que la derecha, que no, bueno, bueno, ¿qué libros sobre el liberalismo clásico, sobre el capitalismo han leído? Estamos hablando de una maestría en Derecho Constitucional en la San Carlos. Y resulta que los muchachos tenían pues se autodefinían ideológicamente en base a una corriente de twitters, a una corriente de memes o a una corriente de panfletera. Pero ninguno Sí. tenía el conocimiento profundo de qué significa el liberalismo clásico, qué significa el socialismo, y no entendían, por ejemplo, el tema de que cuando usted le estudia el materialismo dialéctico de Marx, explica que para llegar al socialismo primero hay que pasar
por el capitalismo moderno. O sea, que hay que desarrollar, porque ese es el fracaso, fue el fracaso, ¿verdad? Querían sacar una sociedad semifeudal a volverla socialista y no. Por eso es que los grandes países que tienen avances en el tema social lo han logrado porque tienen una economía de mercado fuerte y sólida. O sea, se puede dar cuando hay de dónde, no cuando no hay de dónde. Entonces, imagínense si eso es en una clase de Derecho en San Carlos, de maestría. ¿Qué podían esperar qué se podía esperar de los combatientes, tanto de un lado como del otro? No había una, Sí, no había una, no, toda la razón, no había o sea, un el fondo concepto no lo ideológico, tenía. no había un Lo fondo. que les ofrecían era un mundo mejor, pues, como un paraíso, era lo que les ofrecían. Pues. Ahora, por ejemplo, usted, mi coronel, usted ni fuera capitán, usted en esa época ya se había puesto a leer el comunismo, nada. No, definitivamente no. No, usted obediente, no deliberante. Entonces, vemos Exactamente. todo este conflicto. Yo digo que uno cumplía, Imagínese usted, sobrevivía. Imagínese usted, salían a ofrendar la vida, a defender los ideales que no conocían, ni los de un lado, ni los del otro. Ahora, si usted capitán del ejército no había leído a Hayek, a Mises, a Adams, de que son supuestamente de derecha, ¿cómo se le va a ocurrir a usted que un campesino iba a leer? Está en la sobrevivencia. Por eso los campesinos lloraban entregando sus fusiles, porque para ellos sí entendían de comer y no comer, de vivir y morir. Porque así exactamente. Y si se armaron fue ¿por qué? Porque estaban cansados de ser el jamón del sándwich. Ese sándwich de interés. Y vemos que al final Guatemala es un país bastante conservador, porque si tanto es el arraigo de la visión izquierda, pues yo no veo que ganen una elección. No lo veo. Tan triste como eso. Bueno, pues, mi coronel, ahora, cuénteme una cosa. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo con las peticiones de los veteranos? Bueno, yo en primer lugar estoy en desacuerdo con los bloqueos. ¿Por qué? Porque el bloqueo no lastima al gobierno, no lastima al Congreso, al que lastima es al pueblo, hermano. Y mire, es al pueblo. Lo acaba de decir el entrevistado anterior, Carlos Sandoval, donde dijo, mire, es que está bien pero el funcionario, el diputado, el señor presidente, ¿qué puede hacer? Les puede ofrecer, pero si hacen un bloqueo, ellos no se ven afectados. El empresario de plata. No, definitivamente. El que se ve afectado es el trabajador de a pie, mano. Yo le decía a un amigo hace un par de días, ayer, y aquí lo digo públicamente porque no es un secreto, ¿verdad? Si yo fuera el líder, iría a rodear el Congreso y no me movería de ahí hasta que cumplieran los políticos. Porque el problema no es de ellos, el problema es que los políticos los han traído engañados para ganar el voto. Les han ofrecido tierras, les han ofrecido siembras, pero no les han cumplido. Entonces, y tenemos el ejemplo claro, porque a cada rato se ve el video. El presidente actual les prometió y les ofreció que sí les iba a cumplir, que no quería pasar a la historia como otro hijo de su madre más, y pasó a la historia y está pasando a la historia como otro hijo de su madre más. Hay que tener una situación. Una cosa es lo que se promete y otra cosa es realizar. Y la intención puede tener, fíjese que yo conozco al señor presidente y no es una persona que tenga esa costumbre de mentir, sino que sencillamente la ley es la ley, hermano. Y usted no puede venir a agarrar la plata del Banco de Guatemala y repartirse a la gente. Hay procesos legales. Que usted que hay que cumplir. Entonces una cosa es lo que se puede, otra es lo que se ofrece, otra cosa es lo que se puede. Pero ofrecer. Y ese es el problema de muchos políticos en Guatemala, pues ofrecen y la gente les cree. Sí. La gente les cree. Y recuérdese que en Guatemala la gente vota porque le den una gorra, una playera, un almuerzo, una lámina, una bolsa de libros. Un error tremendo esto. Y así entonces, la gente vota por eso. Entonces, yo no estoy de acuerdo, volviendo al tema de los bloqueos, no estoy de acuerdo con ellos, pero tienen que los políticos, es un problema político, y lo tienen que resolver políticamente ellos. Por otro lado, pues también ha habido manipuleo, hay muchos líderes que
que se han vendido, están claros algunos líderes que se vendieron, están plegados a los intereses, hay varios grupos. Incluso plegados a los intereses de las personas que combatieron. Porque de hecho hasta dinero les han sacado, hasta dinero a los propios campesinos les han sacado, decir, denme 50, 100, 200 quetzales y yo voy a pelear por sus derechos. Y no pelean por sus derechos. Sí, lo que hacen es tramitar un papel, ir a hablar con un diputado, pero pues eso es una labor que viene de hace años, no es un problema nuevo. Ahorita se ha acrecentado porque pues hay crisis de todos lados, la canasta básica ha aumentado. Entonces es gente pobre que realmente se ha ido de las manos. Y si el gobierno no tiene cuidado, esto es un polvorín y podría desatar en un baño otra de sangre. Confrontación que no es necesaria. Pues bueno, mi coronel Morales, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Conexión GT. Hablar con usted es un gusto porque se refresca la historia y pues para mí es presentarle al pueblo otro punto de vista. Me parece que es otra forma de rectificar la historia incluso y de hacer política, pero política de la buena. ¿Por qué? Porque tanto usted como yo lo que estamos buscando es que se conozca la verdad. Así que para todos los televidentes, radioescuchas, los invito a que busquen en las librerías el libro del coronel Morales para que ustedes puedan conocer otra versión. A usted, mi coronel, muchísimas gracias por estar acá en los estudios de Conexión. Richard, gracias y a todos a los amigos que me están viendo y me están escuchando.